Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el material. Yo iba a dar la hora de consulta ayer, pero bueno, se me presentó una situación en la tarde que no la tenía prevista y entonces también pienso que se le puede sacar más provecho mañana, cuando ya estamos más cerca del examen, ¿verdad? Porque tal vez ya les han salido otras dudas, ¿verdad? Sobre los temas. Así que la hora de consulta, yo se las envié ya, ¿verdad? La invitación y sería mañana viernes a las 3, ¿verdad? Para que todos los que se puedan conectar, si hay dudas, ¿verdad? Ahí trataremos de aclararlas. No sé si hay alguna pregunta. Está bien. Bueno, entonces vamos a continuar con el material del capítulo sobre la primera ley, ¿verdad? Que fue lo que empezamos a ver el lunes. Voy a volver a retomar el tema, quizás para dejar claro algunos detalles, ¿verdad? Del material del lunes. La primera ley, dijimos que se puede escribir de esta manera, ¿verdad? Cambio de la energía interna es igual a Q más W. Y es una versión generalizada de la ley de conservación de la energía, ¿verdad? Q es calor, W es trabajo y delta U es el cambio de la energía interna. La energía interna, perdón, dijimos que es la energía de la configuración del sistema. En este caso, lo que estamos estudiando es un gas ideal, ¿verdad? Ok, entonces ese cambio también es U final menos U inicial igual a Q más W. Y dijimos que la energía interna es una función de estado. Eso quiere decir que solamente depende del estado inicial y del estado final, y no de lo que ocurra entre esos, digamos, entre esos dos estados, ¿verdad? Es decir, la trayectoria en un diagrama PV no es importante para calcular el cambio de la energía interna. Solo me interesan las condiciones iniciales y las condiciones finales. ¿Ok? Y cuando hablamos de esas condiciones, yo quisiera que ustedes siempre tengan presente que el estado inicial es una terna, ¿verdad? Que quizás eso creo que no se los dije el, el lunes. Cuando decimos una terna es porque ese estado inicial está descrito por tres coordenadas: presión inicial, volumen inicial y temperatura inicial. Y similarmente, el estado final está descrito por una terna: presión final, volumen final, temperatura final. Y estos estados, la otra cosa, para ir de aquí a aquí, o sea, del estado inicial al estado final, se lleva a cabo a través de un proceso donde los estados están en equilibrio. ¿Para qué? Para que se cumpla la ley cero de la termodinámica. ¿Ok? Entonces necesitamos que esos estados, ese proceso se lleve a cabo a través de estados de equilibrio. ¿Ok? De estados de equilibrio quiere decir que el sistema, cuando evoluciona, ¿verdad? De estas variables a estas, atraviesa una sucesión, por decirlo de alguna manera, o una secuencia de estados de equilibrio. ¿Ok? Entonces es un proceso que también se llama, que se lleva de forma cuasiestática. Esa palabra la van a escuchar mucho en termo. ¿Qué significa cuasiestático? Es algo que ocurre muy lentamente, de tal manera o de tal forma que el sistema no se saca del equilibrio. O sea, él siempre va evolucionando eh, entre estados que se mantienen en equilibrio. ¿Okay? Sí, ¿alguien tenía alguna pregunta? Escuché a alguien hablando. No. Yo, profe. Dígame. Esta ley también aplica para gases, al igual que sólidos y
líquidos para todos los estados de materia, porque si no me equivoco, el Q es diferente como para sólidos que para líquidos, ¿verdad? Como en sólidos se calcula por la masa, por la capacidad calorífica y por el cambio en la temperatura, y los líquidos, los gases eran por la capacidad calorífica y número de moles, algo así. Sí, correcto. Es decir, el calor tiene diferentes formas de calcularlo, pero digamos, esto que nosotros estamos aplicando aquí ahora es exclusivamente para gases, para el gas ideal. Ah, ok, perfecto. Muchas Entonces, gracias. sí, con gusto. Y para terminar de aclararle a todos, ¿verdad? El sistema lo consideramos un gas ideal y ese gas ideal se le provocan cambios de presión, volumen, temperatura. El gas puede ceder calor, cosa que se enfría, o puede absorber calor, ¿verdad? Y con el convenio de los signos, ¿verdad? Si cede, el Q es negativo, si absorbe, el Q es positivo. ¿Ok? Pero entonces aquí el sistema nunca sale del equilibrio. O sea, el gas, mientras que vamos a ver, mientras que ocurran esos cambios en la presión y el volumen, siempre va a evolucionar a través de una sucesión de estados de equilibrio. Entonces, nosotros tenemos que imaginarnos esto, siempre que hablemos de esto, nos imaginamos en gases ideales que tenemos un cilindro. Un cilindro que tiene un pistón, ¿verdad? Un émbolo que lo podemos bajar o subir. Y el gas está metido, o sea, está encerrado en ese cilindro. ¿Ok? Entonces, aquí se aplica una fuerza externa, ¿verdad? Algún mecanismo externo hace que el pistón descienda y las paredes, es decir, la fricción entre las paredes y el pistón se considera despreciable. Es decir, el pistón no está trabado ni ajustado, sino que se desliza hacia abajo, ¿verdad? O hacia arriba si el gas se expande con relativa facilidad. Es decir, suponemos que está bien lubricado o que la fricción no es un agente externo que actúe entre el pistón y las paredes del cilindro. De tal manera de que fácilmente un agente externo puede comprimir el gas desde fuera, o yo puedo calentar este gas, ¿verdad? Como un mechero Bunsen, por ejemplo, y el gas, las moléculas, por teoría cinética. Recuerden que la temperatura es directamente proporcional a la energía cinética. Cuando usted calienta el gas, las moléculas se mueven más rápido, colisionan más veces entre ellas y con las paredes del recipiente, y eso hace que el gas se expanda y vemos el pistón que comienza a elevarse solo. O sea, vemos que comienza a subir. Entonces, cuando hablamos de esto, de que se va de un estado inicial a un estado final, pues nos imaginamos que el pistón está, por ejemplo, aquí abajo. Entonces, en estas condiciones, yo tengo un volumen inicial, una presión inicial, una temperatura inicial. Y el pistón se mueve lentamente, de tal manera de que ahora está en esta posición, en el volumen final, la temperatura final, la presión final. Entonces, para subirlo de aquí a aquí o para bajarlo, como ustedes quieran verlo, el cambio que se hace no es brusco. O sea, no es que alguien baja el pistón de pronto, ¿verdad? Porque si lo bajamos de pronto, es otro problema distinto en termodinámica, que ya eso lo estudiarán en el curso de termo. Pero aquí suponemos que es un proceso cuasi estático, o sea que el pistón baja o sube muy lentamente, ¿ok? Para no sacar al sistema el gas del equilibrio. Esa es la idea. Y que entonces la ley cero de la termodinámica sea válida en todo momento. ¿Ok? Quizás lo que no he dicho es que hay termodinámica del equilibrio y hay termodinámica del no equilibrio. ¿Ok? Entonces, todo lo que nosotros estudiemos aquí en Física 2 y en el curso de termo que ustedes van a tomar es termodinámica del equilibrio. ¿Ok? Entonces, los métodos matemáticos son distintos. ¿Ok? Bueno, esa es la idea. Entonces, bueno, les decía que esta es la primera ley de la termodinámica. Le puse más, se me olvidó, ¿verdad? Recuerden que el convenio del libro es que aquí utiliza un menos. ¿Ok? Y entonces, como ya el menos está puesto ahí, a la hora de calcular el trabajo, lo calculo como la integral de P de V, la presión en función del volumen, por dV.
¿Ok? Si alguien decide usar el más aquí, también lo puede hacer. ¿De acuerdo? Nada más que si le pone el más aquí, ya esta integral tendría aquí un menos. ¿Está bien? Entonces, los problemas del entorno, de los del examen, ¿verdad? Están, digamos, eh, ¿cómo se dice? Basados en el convenio del libro, que utiliza un menos. ¿Ok? Pero para efectos de usted resolver un problema en su casa, puede usar cualquiera de los dos, ponerle más aquí y poner el menos aquí, o usarlo con el menos ahí, ¿verdad? No hay problema. ¿Ok? Ya dijimos que ese más o ese menos es porque el gas puede efectuar trabajo sobre el entorno, ¿verdad? Se expande y levanta el pistón, o puede ser que un agente externo desde fuera, ¿verdad? Aplique una fuerza y comience a comprimir el gas. Entonces es el signo, hay que diferenciar ese trabajo con un signo, ¿ok? Pero en magnitud son iguales, porque vean que aquí no hay fricción. ¿De acuerdo? Entonces aquí se aplica lo que ya habíamos estudiado en física 1 sobre aquello de las fuerzas que son conservativas, ¿verdad? Y que el trabajo es independiente de la trayectoria. Por eso es que aquí se enfatiza mucho el hecho de que no hay fricción entre las paredes, porque si hubiera fricción, pues entonces el trabajo sí depende de la trayectoria. Y no sería lo mismo bajar el pistón que subir. Okay. Entonces vean que aquí hay muchas consideraciones implícitas de lo que ya ustedes saben, digamos, del curso de Física General 1, ¿verdad? Donde vimos la mecánica de Newton. Bueno, está bien. Entonces, creo que ya aclaramos bien lo de la primera ley, ¿verdad? Nosotros estábamos viendo los procesos. Voy a retomarlos para recordar. Si, si no me equivoco, creo que habíamos visto 3 procesos, ¿verdad? Que son las aplicaciones de la primera ley. Entonces habíamos visto el proceso isocórico, ¿verdad? Que dijimos que el volumen es constante y entonces el trabajo decíamos que era cero. ¿Por qué? Porque no hay área bajo la curva. Y recuerden que en una gráfica de presión versus volumen, el área que está bajo la curva es el trabajo, como lo calculamos también en física 1, ¿verdad? Ok, entonces eso es un proceso isocórico. También vimos el proceso isobárico. El proceso isobárico ocurre a presión constante. ¿Ok? Y aquí el trabajo, como la presión es constante, el trabajo es menos P por delta V. Y por definición, ese delta V va a ser, bueno, y aquí es más, ¿verdad? Porque estamos usando el convenio con el menos en la primera ley. Entonces, aquí es presión por volumen final menos volumen inicial. Entonces, vean que aquí, pues si el volumen final es menor, se trata de una compresión, ¿verdad? Y entonces quiere decir que este es lo que está dentro del paréntesis sería negativo y por lo tanto el trabajo sería negativo. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante que en los diagramas PV le pongamos una flecha al recorrido, a la trayectoria. O sea, en un diagrama PV, ¿verdad? Si usted hace la trayectoria y pone todos los datos, pero no le pone la flechita, el diagrama PV está mudo, ¿verdad? Eso les digo yo a mis estudiantes en termo, ¿verdad? Yo les digo, si usted hace el diagrama y no le pone la flechita, no sabemos qué está pasando. No sabemos si el gas se expande o se comprime, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo la flecha para arriba, pues ya yo sé que el gas está expandiendo, ¿verdad? Y por lo tanto el volumen final va a ser mayor que el inicial. Okay, entonces, muy importante, en los diagramas PV, póngale la flecha, porque si no, el diagrama no sabemos qué está ocurriendo, ¿verdad? Entonces se acuerdan del cilindro, ¿verdad? Ok, y el otro caso que habíamos visto era el proceso isotérmico, ¿verdad? El proceso isotérmico ocurre a temperatura constante. Es una constante. Y habíamos dicho que en el proceso isotérmico el cambio de la energía interna es cero. ¿Por qué era igual a cero? Porque recuerden que al ser la temperatura constante, ¿verdad? Y la otra cosa es que
como se trata de un gas ideal, resulta que en un gas ideal la energía interna solo depende únicamente de la temperatura. O sea, no depende ni del volumen ni de la presión, solamente depende de la temperatura. Entonces, de ahí, como es un delta U, y uno está haciendo U final menos U inicial, ¿verdad? Y evalúa la U final y la inicial en el mismo T, porque la T es constante, y resulta que esas U van a ser iguales, ¿verdad? Entonces, por eso el delta U siempre va a ser cero. ¿Okay? Y por lo tanto, entonces decimos que el Q es igual al W. ¿Ok? Entonces, aquí el delta U es igual al calor, porque el trabajo es cero. Y aquí el delta U, ninguno de los dos es cero, ¿verdad? Ni el calor, ni el trabajo. Aquí sería Q menos P por delta U. Entonces aquí no es cero, no puede ser cero, ¿verdad? Y aquí tampoco, no, nunca va a ser cero, ¿verdad? Pero en el proceso isotérmico sí es cero. ¿Está bien? Ok, la otra cosa que no les dije el lunes es que también, como es un gas ideal, pues aquí nosotros podemos usar las ecuaciones de gas ideal, ¿verdad? Entonces es válido. Entonces, por ejemplo, para cuando el volumen es constante, en este caso de aquí, yo trabajo con la ecuación así. P es igual a N RT sobre V, ¿verdad? Y estoy diciendo que V es una constante. Por lo tanto, lo que tiene que variar es ¿quién? La presión y ¿quién más? La temperatura. Ok, entonces de aquí ya yo sé que P entre T, o sea, cogiendo la T y pasándola a dividir aquí, yo sé que esto es una constante. Porque la N es una constante, es decir, no hay fugas, no hay escape de gases, ¿verdad? En el cilindro está totalmente sellado. La R es una constante y la V es el parámetro que fijamos como constante. Entonces solo pueden variar, digamos que dos variables, que serían la P y la T. Entonces en termodinámica decimos que en este caso P y T son las variables independientes. ¿Ok? Porque son las variables que yo puedo controlar en el experimento. Es decir, puedo cambiar la temperatura y también puedo cambiar la presión, porque tengo instrumentos que me permiten, ¿cómo se dice? Visualizar esos cambios, ¿verdad? Tengo un manómetro, tengo un termómetro, tengo una forma de calentar o de enfriar el gas, etcétera. Ok, entonces para este caso, para el volumen constante, es válida esta ecuación. P inicial entre T inicial es igual a P final entre T final. Esa tenía un nombre, ahora mismo no recuerdo cuál era. Creo que era la ley de Gay-Lussac, creo. Ok, y similarmente para este. Cuando P es constante, hacemos lo mismo. Fijamos la P, ¿verdad? Y solo varía ¿quién? El V y la temperatura. El volumen y la temperatura. Entonces aquí, en este caso, la ecuación que es válida es volumen inicial entre temperatura inicial es igual a volumen final entre temperatura final. Y esa era la ley de Charles, ¿verdad? Y en este otro caso, la temperatura es constante, entonces la que me sirve es esta, Boyle, P inicial por V inicial es igual a P final por V final. Entonces, cuando uno está estudiando un proceso que le dicen que es, ya le dicen qué tipo de proceso es, tiene que traer, es decir, recordar todas estas cosas, ¿verdad? Cuando a usted le dicen un proceso es isocórico, enseguida piense en cómo calculo el delta U, cómo calculo el trabajo, cómo calculo el calor, ¿verdad? Cuál ecuación del gas ideal puedo usar, etcétera, ¿verdad? Es decir, es tratar de sacar toda la información de ese proceso. ¿Ok? Bueno, y por ahí habíamos quedado, ¿verdad? Vamos a terminar de ver los procesos, si no hay ninguna pregunta. Bueno, les comento rápidamente, no sé si se enteraron, hoy murió un profesor de la Escuela de Física, el doctor Rafael Laraya Goches.
tuvo un accidente la semana pasada y pues sufrió un golpe muy fuerte en su cabeza y pues no, desgraciadamente, lamentablemente no pudo recuperarse y pues hoy falleció. El doctor Araya Goches había estudiado en Estados Unidos, era astrofísico de formación y tenía publicaciones bastante buenas, ¿verdad? Eh, Era muy referenciado en la literatura. Recuerdo que hace años, como en el 97 creo, dio mecánica cuántica en el bachillerato y creo que hace 2 años, antes de que se viniera esto de la pandemia, también había estado dando otra vez mecánica cuántica y métodos matemáticos, ¿verdad? Este, bueno, les cuento para que sepan, ¿verdad? Ok, pues vamos a continuar con los procesos. El otro proceso que tenemos ahí es el proceso que se le llama cíclico, proceso cíclico. El proceso cíclico es cuando el estado inicial y el estado final coinciden en un diagrama PV. Entonces, es una situación en donde el gas va por una trayectoria, ¿verdad? Hasta el estado final, desde el inicial y regresa nuevamente al estado inicial. Entonces, el trabajo neto es el área encerrada entre las trayectorias. Esta es la trayectoria 1 y esta es la 2, ¿verdad? Vean que esto es muy parecido a lo que se vio en física 1, ¿verdad? Eso es un proceso cíclico, ¿verdad? O lo que más comúnmente se le llama un ciclo, que lo vamos a estudiar mucho aquí en el próximo capítulo, porque con él vamos a estudiar los motores, ¿verdad? Ustedes saben que un motor tiene un funcionamiento periódico, ¿verdad? Y entonces un ciclo es, digamos, la forma idónea de entender el funcionamiento del motor. ¿Ok? Entonces, en el proceso cíclico, vean que la energía en el estado inicial es igual a la energía en el estado final, la energía interna, ¿verdad? En ese proceso cíclico. Por lo tanto, como son iguales, el delta U otra vez es cero. Y esto es igual a Q menos W, ¿verdad? Y pues de aquí otra vez Q es igual a W. ¿Ok? Pero ese cero es distinto. Ese cero es distinto al del proceso isotérmico, ¿verdad? En el proceso isotérmico, el delta U también es cero, pero es cero porque por la particularidad que les dije, que la energía final evaluada en esa temperatura es igual a la energía inicial evaluada en esa temperatura, porque es la misma, son constantes, es un proceso isotérmico. Y entonces por eso es cero, ¿de acuerdo? Este cero de aquí es distinto. Ese cero es porque el estado inicial coincide con el estado final, ¿de acuerdo? Pero no tiene nada que ver con la temperatura. ¿Está bien? Entonces son ceros, yo siempre les digo que son ceros distintos, ¿verdad? Eh, Ahora, vean que en el proceso isotérmico el Q y el W son iguales, pero es el Q únicamente en el proceso que es isotérmico y el trabajo en ese proceso. ¿Cuál es la diferencia con este otro Q? Perdón, con esta otra igualdad, que este Q es el Q del ciclo. O sea, legalmente yo debería escribir esto así. El Q del ciclo es igual al trabajo del ciclo. Y el trabajo del ciclo es el trabajo neto. Ok, entonces este Q del ciclo, si quieren, lo pueden llamar como el Q total. Entonces vean la diferencia. Este se refiere al Q, a todos los calores en el ciclo, en cada proceso. Y este es el trabajo neto total en el ciclo. Más en cambio aquí se refiere únicamente al proceso que es isotérmico, que por lo general, en la mayoría de los casos, no solo está ese proceso, sino que aparece combinado con otros procesos, ¿verdad? Puede ser el isocórico, el isobárico, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad?
entre este delta U y este delta U, ¿verdad? ¿Ok? Y este trabajo neto, en el caso del ciclo, recuerden que era trabajo neto. ¿Quién me dice? ¿A qué era igual el trabajo neto? Física 1. ¿Cambio de qué? De la energía cinética, ¿verdad? El teorema de energía cinética. Entonces, en el caso de un ciclo, ese trabajo neto es también el cambio de la energía cinética, que era aquello de energía cinética final menos energía cinética inicial, ¿ok? Aquí no, aquí solo es el trabajo en el proceso isotérmico. Y ese trabajo, ¿cómo lo calculamos? NRT, logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial, que fue la ecuación que pusimos la clase pasada, ¿verdad? Entonces, cuidado, ¿verdad? No confundan estos dos delta U, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, ese es el caso del proceso cíclico. Entonces, en el proceso cíclico, el delta U también es cero. ¿Ok? Bueno, y el otro proceso que nos queda por ahí, que es el que menciona aquí el libro, es el proceso adiabático. El proceso adiabático. Esa palabra adiabático ya por ahí la habíamos comentado, ¿verdad? Cuando vimos la ley cero, ¿verdad? Dijimos que dos sistemas podían estar separados por una pared diaterma o una pared adiabática. Entonces habíamos dicho que la diaterma, la pared diatérmica, permite el intercambio de energía, por ejemplo, entre un sistema y el otro. Pero las paredes adiabáticas funcionan como aislantes. Y yo les di el ejemplo del termo, ¿verdad? El termo que tenemos ahí en la casa donde echamos el café, ¿verdad? Que eventualmente, si no nos lo tomamos, eventualmente uno dice, ah, se enfrió el café. Pues se enfrió porque realmente no es un sistema diabático perfecto, ideal. Es decir, la energía va a abandonar el interior del sistema. ¿Okay? Entonces, un proceso adiabático es un proceso en donde no hay transferencia de calor, ni desde el sistema, ¿verdad? Hacia el exterior, hacia lo que lo rodea, que es el entorno, ni tampoco del entorno hacia el sistema. Entonces, en el caso de un cilindro, usualmente la forma como se simboliza, si lo ven en los libros por ahí en termo, van a ver que le ponen una doble pared al cilindro y esa doble pared le ponen como unas rayitas. Eso es para decirle que el cilindro está forrado con un aislante. Y el émbolo también es adiabático, o sea, también es un aislante. De manera de que el gas que yo tengo en el interior del cilindro le puedo producir cambios de presión, de volumen, es decir, le puedo hacer lo que sea, pero me aseguro de que ese calor contenido en el interior del gas no atraviese, no pase hacia el exterior, ¿ok? Hacia lo que rodea el cilindro, ¿verdad? Ni tampoco que de afuera vaya a entrar calor o energía térmica al gas. ¿Está bien? Entonces se le pueden producir cambios de presión, volumen, temperatura, etcétera, pero no hay transferencia de calor en ninguna dirección. Entonces eso es un proceso adiabático. ¿De acuerdo? Que en termos se estudia mucho. Entonces, un proceso adiabático tiene la particularidad de que Q es igual a 0. ¿Ok? Y entonces la primera ley toma esta forma. Delta U es igual a 0 menos W. Por lo tanto, el delta U es igual a ¿quién? A menos W. ¿Ok? Esto siempre se va a verificar en un proceso que sea adiabático. ¿Ok? Entonces, en el caso del proceso adiabático,
hay unas ecuaciones por ahí que necesitamos usar cuando estamos trabajando con un gas ideal. Entonces las voy a poner de una vez. No estoy siguiendo el orden del libro, sino que las voy a poner de una vez para no dejar aquí el proceso adiabático, digamos que así como guindando, ¿verdad? Entonces voy a poner de una vez las ecuaciones. Entonces en el proceso adiabático se visualiza en un diagrama PV como una línea, una curva decreciente también. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para distinguir un proceso adiabático de un proceso isotérmico? Bueno, el proceso adiabático, ¿cómo se dice? Su pendiente está más inclinada con respecto al isotérmico. Entonces voy a dibujar los dos. Yo tengo un isotérmico, ¿de acuerdo? Es decir, todos estos puntos tienen la misma temperatura o están a la misma temperatura. ¿Ok? Que le dicen isotermas. Este es el diagrama PV. ¿Y cómo se vería un proceso adiabático? Es una curva más empinada. ¿De acuerdo? De tal manera que la pendiente, la recta tangente a este punto, tiene una pendiente M1, que es la pendiente del isotérmico. Y esta otra pendiente, a ver si me sale, esta otra pendiente es la pendiente del adiabático. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en el dibujo, que bueno, no está muy bien hecho, pero ya ustedes lo ven, la pendiente del adiabático está más inclinada que la pendiente del isotérmico. Entonces, lo que podemos asegurar aquí es que la pendiente del adiabático siempre va a ser mayor que la pendiente del isotérmico. Y entonces esa es una forma de distinguir, digamos, en términos de un diagrama PV, cuándo se trata de un proceso adiabático y, y cuándo de un proceso isotérmico. De todos modos, no hay forma de equivocarse, porque en el proceso isotérmico las temperaturas son las mismas en toda la curva. ¿Ok? Y esto es un dato que el problema se lo da o se puede calcular, ¿verdad? En cambio, en el proceso adiabático, la temperatura no es la misma en todos los puntos de esta curva, sino que va a ir cambiando. ¿Ok? Entonces vean que el proceso isotérmico sí hay transferencia de calor, ¿verdad? Que se convierte íntegramente en trabajo, ya sea que el sistema lo ceda o que lo absorba, pero sí hay transferencia de calor, o sea, el calor pasa del sistema hacia el entorno, ¿verdad? Pero la temperatura es constante. Y entonces en el caso del adiabático, ¿qué pasa? La temperatura no es constante, pero no hay transferencia de calor ni desde afuera hacia adentro, ni desde el sistema hacia el entorno. ¿Ok? Entonces, las ecuaciones que yo voy a poner ahora toman en cuenta ese hecho, o sea, toman en cuenta el hecho de que el adiabático es una curva o una función más empinada, ¿verdad? Entonces ya ustedes saben en matemáticas, ¿verdad? Ya ustedes han estudiado estas dos funciones, por ejemplo, f de x, ¿verdad? Igual a 1 sobre x. Ya ustedes saben graficar eso, ¿verdad? Y le han hecho de todo, ¿verdad? Lo han integrado, lo han derivado, le han sacado la función inversa, etcétera, ¿verdad? Pero ya sabemos que esta función, por ejemplo, f de x igual 1 sobre x cuadrado, para poner un ejemplo, ¿verdad? O 1 sobre x a la 3, son funciones que caen más rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este exponente es mayor que el 1 que está aquí. Entonces, eso es lo que pasa en el proceso adiabático. Las ecuaciones que vamos a escribir ahora tienen un exponente que es mayor que 1. Por ejemplo, vean el caso de Boyle, la ley de Boyle. ¿Cómo se escribe la ley de Boyle? ¿Qué dijimos? P inicial por V inicial es igual a P final por V final. Y esto es lo mismo que yo ponga P por V, es una constante, ¿verdad? Y vean que cuando yo paso el V para acá, me queda acá entre V. ¿Lo ven?
que es como que si yo tuviera 1 sobre X. ¿Lo ven? Y el exponente aquí, ¿cuánto vale? 1. ¿Ok? Bueno, yo ahora voy a escribir las ecuaciones del proceso adiabático y van a tener en los volúmenes un exponente que es diferente de 1. ¿Cuánto vale? Ya ahorita vamos a ver cuánto vale. Pero lo que me interesa es que vean por qué las ecuaciones que ahora voy a escribir aquí tienen exponentes. O sea, ¿por qué aparece ese exponente? Bueno, matemáticamente aparece por esto, porque la función en un proceso adiabático, en un diagrama PU, es más empinada o cae más rápido que una función como 1 sobre X, que sería el caso de K sobre U. ¿Ok? Bien, entonces vamos a poner ahora sí esas ecuaciones. Resulta que en el proceso adiabático, estas ecuaciones que voy a poner aquí son válidas. P inicial por V inicial elevado a la gamma es igual a P final por V final elevado a la gamma. Entonces, claro, comparen esta, que es para el proceso adiabático, con esta. P inicial, V inicial, P final, V final, que es en el proceso que isotérmico. Entonces vean que aquí los exponentes de V son 1. Y aquí los exponentes de V es un exponente que es diferente de 1. Y no solo diferente, es mayor que 1. ¿Verdad? Porque la función cae más rápido. Entonces aquí, por ahora lo que voy a decir es que gamma es mayor que 1. Ya ahorita vemos los valores concretos. Pero entonces, esta ecuación yo la puedo usar en un proceso adiabático. ¿Cuál otra es válida? Temperatura inicial por volumen inicial elevado a la gamma menos 1 es igual a temperatura final, volumen final, a la gamma menos 1. Estas son, digamos, las más usadas. ¿Ok? Hay otra por ahí que es la que tiene presión y temperatura, que es P a la gamma, T a la 1 menos gamma, es igual a P a la gamma, T a la 1 menos gamma. Y esto es final, final, inicial, inicial. Bueno, esta tercera que escribí, para ser sincero, no estoy seguro si puse bien los exponentes. Así que no la... Es decir, consulten a ver si está bien escrito. Estas dos sí sé que están bien. Sí están, son las que le da libre. ¿Ok? La 1, la 2 y la 3 también es de un proceso adiabático. Pero hay que revisar a ver si yo la escribí bien, porque no estoy seguro. ¿De acuerdo? Bueno, resulta que ese gamma, ya nosotros habíamos visto cómo se calculaban los calores, ¿verdad? ¿Cómo calcular calor? Bueno, resulta que un gas ideal cuando yo tengo un proceso que ocurre a volumen constante, en un diagrama PV, un proceso que ocurre a volumen constante, sí, es una raya, ¿verdad? Horizontal, y puede ser que la flecha vaya para arriba o puede ser que vaya para abajo. Vamos a ponérsela para arriba mientras tanto. ¿Ok? Eso es un proceso isocórico, a volumen constante. Resulta que el calor que entra al sistema o que lo cede el sistema se puede calcular así. Q es igual a N, que es el número de moles, CV, que es la capacidad calorífica, por delta T. Y ese delta T, pues es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ok? Por eso es tan importante en estos diagramas saber la orientación de la flecha. Porque aquí va a haber una temperatura final
y aquí una temperatura inicial. ¿Ok? Y si uno no está seguro cuál es el sentido de la trayectoria, es posible que aquí esta resta la haga mal. Y entonces quizás es un calor que está entrando al sistema, pero uno confundió las temperaturas y lo hizo al revés y le da negativo. Entonces lo interpreta como que es un calor que el sistema está cediendo. Y ya ahí ya no le dio el problema, ¿verdad? Ya si cambió un signo que cambie, ya está. El problema ya pues comienza a arrastrar ese error en todos los demás cálculos. ¿Ok? Entonces por eso yo insisto mucho, no dejen el diagrama mudo, ¿verdad? O sea, póngale en el sentido del recorrido. Ok, entonces, si es volumen constante y si se trata de un caso en donde la presión es constante, ¿verdad? También en un diagrama PV, resulta que ahora ese calor se calcula como NCP por delta T. Y este CV y este CP ya los habíamos visto en el capítulo anterior, ¿verdad? Cuando vimos, la semana pasada habíamos visto teoría cinética, ¿verdad? Entonces ahí al final de ese capítulo habíamos visto los CVs, ¿verdad? Y los CP. Para recordar, habíamos dicho que si es monoatómico, el CV era ¿cuánto? 3 medios de R, ¿no? Y el CP era 5 medios de R. Y si es diatómico, el CV es 5 medios de R y el CP era 7 medios de R. El poliatómico casi nunca se usa. O sea, para efectos de preguntas, ¿verdad? De las que están en el entorno, siempre se refieren a un gas monoatómico o a uno que sea diatómico. Entonces, pues, ya uno tiene, digamos, los valores, ¿verdad? Esto uno, digamos, se lo puede aprender de memoria, no es tan complicado. Pero bueno, igual ustedes no tienen que aprendérselo, ¿verdad? Porque, es decir, lo pueden tener como una referencia, ¿verdad? Donde usted apunta su lista de ecuaciones más relevantes, ¿verdad? Ok, entonces así se calcula el calor en un proceso isocórico que podría ser positivo o puede ser negativo. Y así se calcula el calor en un proceso isobárico que igual podría ser positivo o podría ser negativo. Ya eso va a depender de las temperaturas, ¿verdad? Si la temperatura final es mayor que esta, que la inicial, pues obviamente esto es positivo. Y si no, pues le va a dar un negativo. Y si es un negativo, pues estamos diciendo que el sistema cede el calor. Y si lo cede, pues lo que esperaríamos es que el gas, ¿qué pasa con el gas? Se enfría. Entonces se absorbe, el gas se calienta. ¿Okay? Bien, entonces resulta que este gamma en estas ecuaciones del proceso adiabático, perdón, está relacionado con estos CP. Ok, entonces voy a borrar por aquí. Resulta que ese gamma está definido de esta manera. Gamma es igual a CP entre CV. Entonces ese gamma que aparece en esas ecuaciones es el cociente de CP entre CV. Entonces, ¿y cómo llegaron a eso? Bueno, lo que pasa es que los que comenzaron a desarrollar la termodinámica, al ir resolviendo las ecuaciones, ¿verdad? Les aparecía mucho el cociente CP entre CV. CP entre CV en las ecuaciones. ¿Y qué hace uno en física? ¿Verdad? Cuando le aparece mucho una relación ahí, ¿verdad? ¿Qué hace? La renombra. Le pone un nuevo nombre, perdón, para no tener que andar jalando todo, ¿verdad? Entonces, en termo, al aparecer esa razón CP entre CV, pues decidieron llamarla gamma. Y entonces, por eso a gamma se le llama el coeficiente de las capacidades caloríficas. O también le dicen el exponente adiabático. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto cuando estábamos estudiando sonido, ¿verdad? Que había aparecido una ecuación de velocidad.
que estaba en el capítulo de sonido, ¿verdad? Yo en ese momento lo definí. Bueno, aquí es que lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Por eso es que se le llama el exponente adiabático, ¿verdad? Porque aparece como un exponente en estas ecuaciones. ¿Ok? Y también aparece en esta otra, que las escribí ahora, ¿no? T inicial, U inicial. La estoy escribiendo bien. Ya está. Sí, es en el V, ¿verdad? Gamma menos 1 y T final, V final, gamma menos 1, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, se le llama la razón de las capacidades caloríficas o el índice adiabático, el exponente adiabático. Ahora, en esta ecuación es claro que el exponente solamente pertenece al V, ¿verdad? Eso sí es claro, ¿verdad? En el caso de ustedes no hay problema, ¿verdad? Es que en física en general 2 de ingeniería, muchas veces el muchacho cree que es que esa ecuación es así. O sea, que el gamma contiene todo el producto. O sea, está elevando tanto a la P como al V, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Aquí el gamma es únicamente el exponente del V, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, despejar V inicial, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué sería entonces? Sería V inicial, sería P final, ¿verdad? Entre P inicial y esto sería raíz de gamma, ¿verdad? Multiplicado por ¿quién? Por V final, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo se diría eso? Raíz gamaésima. Bueno, no sé. Ok. Bueno, entonces, igual aquí, ¿verdad? El gamma menos 1 solo pertenece al U. Entonces, aquí la dificultad algunas veces es cuando despejan, ¿verdad? Que dejaron algo botado ahí o que no hicieron, tal vez hacen el despeje con la calculadora y se les olvidó invertir o algo, ¿verdad? Y entonces dejaron algo ya ahí botado y entonces ya es un problema de álgebra, ¿verdad? No de la parte física. Pero bueno, en el caso de ustedes no debería pasar, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces esa ecuación le llaman el índice adiabático. Entonces vean que el gamma monoatómico, ¿cuál sería el gamma monoatómico? Sería Cp entre Cv. En un gas ideal monoatómico, Cp son 5 medios y Cv son 3 medios, ¿verdad? Entonces vean que aquí yo puedo cancelar las R's y los medios y me queda que gamma es 5 tercios. Y si no me equivoco, eso es, creo que es 1.67. Nunca me lo he aprendido, sinceramente. Y el gamma diatómico es 7 medios, que es el Cp, ¿verdad? Entre el Cv, que son 5 medios. Entonces vean que aquí otra vez me puedo cancelar los R's, ¿verdad? Los medios, y me queda 7 quintos. Creo que eso es 1.4. Entonces ya ahí tenemos el gamma para un gas monoatómico y el gamma para un gas diatómico. Y esos son los que vamos a usar. En un problema, un ejercicio que le digan un gas diatómico, ya uno sabe que gamma es 1.4. O tal vez no le dicen directamente que sea monoatómico o que sea diatómico, sino que tal vez se lo refieren directamente de la molécula, ¿verdad? Entonces le pueden decir que es, por ejemplo, la molécula de hidrógeno. Entonces ya sabemos que la molécula de hidrógeno es H2O, entonces es diatómico. Pero le podrían decir hidrógeno atómico. Entonces, si le dicen un gas, un recipiente que contiene hidrógeno atómico es la H únicamente. Quiere decir que entonces sería monoatómico. ¿Ok? Bueno, entonces, esos son los gamma que vamos a utilizar. ¿Verdad? En el otro capítulo, ¿verdad? Cuando de segunda ley, ya ahí le ponen un ciclo, ¿verdad? En el ciclo le ponen
varios procesos, qué sé yo, un proceso isobárico, un proceso isotérmico, un proceso isocórico, y ahora le dicen, ok, es un gas monoatómico. Entonces ya uno sabe que en el proceso adiabático el gamma es 1.67, si le dijeran que es monoatómico. ¿Okay? Bueno, ¿alguna pregunta de eso? Está bien. Una pregunta, en un proceso adiabático, Sí. técnicamente tiene que ser hecho de materiales aislantes, ¿verdad? Eh, Esa sí, es como la diferencia con el isotérmico, perdón, sí, el isotérmico. sí, digamos, un isotérmico, usted tiene el cilindro, digamos que no lo tiene aislado. Las paredes son, imagínese un calorímetro o un cilindro, ¿verdad? Que las paredes sean metálicas. Entonces, Sí. el metal es un buen conductor del calor, así que, hey, si hay cualquier cambio que se le haga al gas, obviamente el calor va a salir, ¿verdad? Del sistema. Y en Ok. el caso de un proceso adiabático, la forma como se simula es con un, eso tiene un nombre, se llama una botella de Dewar, creo que es. Este, fue el que inventó un termo, realmente. O sea, creo que era un químico inglés y él se le ocurrió eso, ¿verdad? De hacer una botella o un vaso que tuviera un aislante, como una pared hueca, una pared falsa, para mantener el calor de la sustancia contenido ahí lo más que se pudiera, ¿verdad? Eso se llama un frasco de Dewar, ya me acordé. Este, y de ahí salió la idea del termo, ¿verdad? El termo comercial que se usa hoy en día, o el calorímetro que se usa en el laboratorio cuando se hacen mezclas, ¿no? Bueno, entonces, estas es las ecuaciones del proceso adiabático. Me faltan un par más, pero antes de darlas, quiero también comentar la ecuación de ese señor, la ecuación de Mayer. La ecuación de Mayer se obtuvo no de la termodinámica, sino de la teoría cinética. O sea, es un resultado de la teoría cinética. Y es un resultado que en esa época le dio una validez enorme a la termodinámica, ¿verdad? La ecuación de Mayer lo que dice es que Cp menos Cv me da R, la constante del gas universal, independientemente de la naturaleza del gas. O sea, no importa si es mono, diatómico o poliatómico. Siempre esa diferencia me va a dar R. ¿Ok? Entonces, para el monoatómico lo vemos, ¿verdad? El monoatómico son 5 medios de R menos 3 medios de R. Eso enseguida me da R, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ese resultado es un resultado que se obtuvo del papel. ¿Ok? Pero lo más importante aquí de la ecuación es que vean que la R no puede ser negativa, ¿cierto? O sea, la R, como la conocemos, es 8.314. ¿De acuerdo? Nunca es negativo. Entonces, ¿qué creen ustedes qué información revela esa ecuación? ¿Qué creen ustedes ahí? ¿Qué podrían decir? ¿Siempre va a ser positivo? Siempre va a ser positiva, pero para que Ah, no, sea positiva, ¿qué requerimos de este lado? un negativo, creo yo. No, pero digamos, ¿qué tiene que pasar aquí para que esto sea positivo? Ah, que El C, Ajá. ¿Alguien iba a decir algo? que el CP tiene que ser mayor al CV. El CP tiene que ser mayor que el CV, ya usted lo dijo correctamente. En esa época, en el siglo XIX, cuando comenzaron a calcular las capacidades caloríficas de algunas sustancias, siempre se encontraban con que el CP era mayor que el CV y no sabían por qué. O sea, no, nadie le llegaba. Y repetían las mediciones, ¿verdad? Pero no entendían por qué. O sea, era una curiosidad en esa época. Hasta que Mayer encontró esa ecuación. Y eso justifica inmediatamente que los CP siempre van a ser mayores que los CV.
Ahora, ¿por qué? Ya entonces ahí hay que, ¿cómo se dice? Profundizar más, ¿verdad? Eso ya queda para el curso de termo. Pero esa fue la primera, digamos, el primer aporte enorme de esta ecuación, ¿verdad? Justificó de una manera teórica que los CP siempre iban a ser mayores que los CU. ¿Ok? Bueno, por supuesto, esta ecuación, bueno, tiene mucho más información, ¿verdad? Y muchas veces de este lado se puede escribir en términos de derivadas, pero eso queda para el curso de termo. Pero aquí en gas ideal es CP menos CV. Ahora, también vean que aquí yo estoy suponiendo que N vale 1. ¿De acuerdo? Si N es mayor que 1, ¿verdad? Entonces CP menos CV guarda una proporción como N por R. ¿Ok? Entonces, si ya N es 2 moles, pues entonces aquí ya esto tiene que ponerle NR. Pero bueno, el libro se la da, aquí se la da como CP menos CV y ellos tampoco le llaman la ecuación de Mayer. O sea, yo le digo así porque, pues en termo le llaman así, ¿verdad? Pero aquí no la presentan con ese nombre. ¿Ok? Entonces, estas dos ecuaciones a menudo se escriben como un sistema. Eh, es decir, estas ecuaciones se ven como que si fuera un sistema. Gamma es CP entre CV, ¿verdad? Y CP menos CV es igual a NR, o a R, pongámosle R nada más. ¿Okay? Entonces vean que aquí las incógnitas es como que si esto fuera, como que si usted lo pusiera así, gamma es X entre Y, ¿verdad? Y X menos Y es R. Entonces uno lo puede ver así, como un sistema de ecuaciones donde R y gamma son constantes, ¿verdad? Entonces también me serviría para, digamos que calcular la X o la Y, ¿verdad? El CP o el CV, ¿verdad? Pero claro, ya uno los conoce, ¿verdad? Es decir, como es monoatómico y diatómico, pues uno ya los conoce, se los aprende, ¿verdad? Se los termina aprendiendo. Pero también de aquí, otro aporte importante es que el CV yo lo puedo escribir como R entre gamma menos 1. Entonces eso se los dejo para que lo practiquen. Y el CP lo puedo escribir como gamma R entre gamma menos 1. Entonces vea qué bonito, ¿verdad? El CV y el CP, si usted resuelve ese sistema, los pone en esta zona. ¿Ok? Y cuando uno haga esta resta, cuando reste esto de esto, me tiene que dar R. Ok, bueno, estas son las ecuaciones del proceso adiabático. Me falta el trabajo. No hemos dicho cómo se calcula el trabajo en un proceso adiabático, ¿verdad? Vamos a eso. Entonces, repasando, para ir como haciendo un resumen de esto. ¿Cómo se calculaba el trabajo en el proceso isocórico? No hay área bajo la curva, entonces no hay que hacer ningún cálculo. El trabajo es cero, ¿verdad? En un proceso isobárico, la presión es constante, es menos P por delta V. Y digo menos, sin el menos. Ese es un isobárico. ¿Cómo se calculaba en el proceso isotérmico? SNRT, logaritmo natural de volumen inicial entre volumen final, o también era usando Boyle, se puede poner así, ¿verdad? NRT, logaritmo natural de presión final entre presión inicial. También así, ¿verdad? Y esto también es que es igual al calor en el proceso isotérmico. ¿Cómo se calculaba el trabajo en el proceso cíclico?
El trabajo en el proceso cíclico es el trabajo neto. ¿Y el trabajo neto qué era? La suma de todos los trabajos. W1 más W2 más, pero también eso es el cambio de energía cinética. ¿Cuál me falta? Isocórico, isobárico, isotérmico, el cíclico y el adiabático falta ahora. ¿Cómo se calcula el trabajo en un proceso adiabático? Bueno, sale uno de aquí, sale de la fórmula de la integral de PDV, del volumen inicial al volumen final. ¿Y a quién mete ahí? Bueno, en el proceso adiabático yo sé que PDV es K entre V a la gamma, ¿verdad? O sea, de aquella ecuación que pusimos ahora, P inicial, V inicial a la gamma, P final, V final a la gamma, esto es una constante, ¿verdad? Y entonces la puedo escribir así. Entonces, cuando lo meto aquí, ¿qué sería? Sería la integral del volumen inicial al volumen final de K por V a la menos gamma por dV. ¿Está bien? O sea, lo puse arriba, ¿verdad? Lo que hice fue que lo subí y lo puse con luz del exponente negativo. Y esa integral es conocida, ¿verdad? Es V a la menos gamma más 1 entre menos gamma más 1. Y hay que evaluar esto desde el volumen inicial al volumen final. ¿Ok? Bueno, resulta que el resultado que le da el libro, valga la redundancia, es este. El trabajo en un proceso adiabático es 1 entre gamma menos 1 multiplicado por P inicial, V inicial, P final, V final. Entonces, eso se los dejo para que ustedes lo verifiquen, ¿verdad? Entonces, ya ahí tenemos cómo calcular el trabajo en los 5 procesos. ¿Ok? Isocórico, isobárico, isotérmico, cíclico y adiabático. ¿Sí? Bueno, hay otra forma de calcular el trabajo en un proceso adiabático y es con esta fórmula. Esta se la da el libro ahí también. Me dice que un proceso adiabático usted siempre puede calcularlo así. NSV, T1 o T inicial menos T final. N es el número de moles, ¿verdad? El CV es la capacidad calorífica a volumen constante, que aquí solo hay dos posibilidades, ¿verdad? Que sea 3 medios de R o que sea 5 medios de R. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Y ya eso va a depender de si es un gas monoatómico o si es diatómico. ¿Verdad? Entonces, este resultado debería darle lo mismo que este. Entonces, en un diagrama PV, el proceso adiabático va de la temperatura inicial a la temperatura final, ¿verdad? Si yo conozco el sentido de la trayectoria, yo sé quién es temperatura inicial y quién es temperatura final, ¿verdad? Entonces, cuando yo haga esto, me tiene que dar exactamente lo mismo que si lo hago por aquí. Entonces, el libro le da esas dos ecuaciones por si, es decir, para facilitarle el cálculo, ¿verdad? Si usted lo que tiene es las presiones y los volúmenes, pues lo hace por aquí, ¿verdad? Pero si usted conoce las temperaturas inicial y final de ese proceso adiabático, pues lo hace por aquí, más rápido, ¿verdad? Y hay veces se puede hacer por las dos vías, ¿verdad? Yo siempre les digo, si están haciendo un problema en ciclo, trate de calcularlo usando otra ecuación alternativa, ¿verdad? Eso le permite a usted ampliar, ¿verdad? La frontera de lo que usted está resolviendo, ¿verdad? Genera confianza, ¿verdad? Porque obtiene el mismo resultado y a su vez, ¿cómo se dice? Mm, Mejora la práctica, ¿verdad? A la hora de hacer más problemas de eso.
Bueno, entonces, ese es el proceso adiabático. El Sears, esta parte la explica muy bien. Eh, lo presenta en tanto la treceava como esta, la edición más nueva, lo explica muy bien, muy bonito, muy claro y no anda dando tanta vuelta. La verdad es que hay algunos libros que le dan mucha vuelta al asunto y entonces quizás hay veces lo que hacen es que confunden, ¿verdad? Un poco. Pero este libro en particular lo presenta muy claro. Eh, bueno, resulta que la energía interna para un gas ideal, yo la puedo también calcular así. Esto es aparte, digamos, aparte de esto que ya, bueno, está dentro de lo mismo, obviamente, pero que ya no son los trabajos, es lo que quiero decir. La energía interna, vean que el cambio de la energía interna es la primera ley, es Q menos W, ¿cierto? Eso se llama primera ley, esto es termodinámica, ¿verdad? El punto de vista macroscópico. Pero resulta que la teoría cinética le da esta opción. Du es igual a N CV de T. Esto no es termo, esto es teoría cinética. ¿Ok? Entonces lo que le está diciendo es que el delta U, si yo integro esto en ambos lados, el delta U, la primera ley, también es N CV por delta T. Y este resultado y este deberían dar lo mismo. Nada más que este es el criterio macroscópico de la termodinámica clásica. ¿Por qué macroscópico? Bueno, porque pues dependemos de mediciones directas, ¿verdad? En el laboratorio. Y este es la teoría cinética, que sería el criterio microscópico, ¿verdad? Y los dos son correctos, ¿verdad? Entonces, este fue otro resultado importantísimo en esa época, ¿verdad? Porque le está dando una vía alternativa para usted evaluar ese delta U sin conocer el estado inicial y el estado final. O sea, simplemente tiene que conocer el número de moles, la naturaleza de la sustancia, ¿verdad? Si es monoatómica o diatómica, y la diferencia de temperatura. ¿Ven? Que esa parte es decir, no viene de una medición directa que se haga en el laboratorio, sino que es un cálculo que arrojó la teoría. Por aquí no, por aquí necesitamos hacer experimentos para verificar eso. ¿De acuerdo? Por eso se llama el criterio macroscópico, porque está, digamos, que asociado con las mediciones que se hacen, ¿verdad? En un laboratorio, ¿verdad? Aunque uno no calcula calor y trabajo directamente, pero sí tiene que usar variables como el volumen, la temperatura, la presión, para evaluar esas cantidades, ¿verdad? Y teoría cinética, ¿no? Teoría cinética le da este resultado del papel, ¿verdad? Y una vez le dice, este es el cambio de la energía interna, ¿verdad? Y es correcto, ¿verdad? Ahora, esta ecuación solo sirve para gas ideal. O sea, si ya tenemos un gas real en condiciones reales, ya esto no sirve. No es que no sirve, sino que hay que modificarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué dirían ustedes en el caso de un gas real? ¿Cómo sería esa energía? ¿Sería menor o sería mayor? ¿Qué les dice la intuición? Dependería de cuántos enlaces tiene las moléculas que componen ese gas, diría Sí. yo, porque Ajá, la calorífica depende de si es monotómico, diatómico, o sea, cuántos claro. enlaces. Sí, claro, por supuesto. No, la estructura molecular aquí es fundamental, ¿verdad? Que es algo que se estudia en estadística, ¿verdad? Y que a uno por ahí le enseñan algo en química general. Todo eso es importante. Pero digamos, vean que en un gas ideal las interacciones se desprecian, ¿verdad? Dijimos, entre las partículas, ¿verdad? Así como el volumen de la partícula. O sea, nos imaginamos como que si fueran puntitos. Pero en el gas real, las moléculas no son puntitos, son esferitas. ¿Ok? Entonces en el gas real las moléculas están más cerca, ¿cierto? Porque tienen volumen. Y en el gas ideal son puntitos, entonces están más separados. Entonces, ¿qué pasaría con la energía en un gas real? ¿Tiene que ser mayor o tendrá que ser menor?
tiene que ser menor. Si usted, de hecho, la energía interna de un gas de Van der Waals es este pedazo, o sea, el NSV delta T, ¿verdad? Y aquí hay que agregarle un término adicional, que viene entre estos dos, hay una resta. O sea, le está diciendo que esta energía en la configuración disminuye. Y es lo que se ve experimentalmente. Si usted toma en cuenta interacciones, es decir, si le pone volumen a las moléculas, esta cantidad va a disminuir. ¿Ok? Por eso es que el gas ideal es tan importante, porque el gas ideal le permite a usted eh, coger un gas real y tratar de hacer que se parezca al modelo del gas ideal. Esa es la idea, ¿verdad? Por eso es que es tan útil, ¿verdad? Porque coge los gases reales y los pone a prueba en las condiciones del gas ideal, a ver si se parece. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia del gas ideal, ¿verdad? Aunque es un modelo hipotético, ¿verdad? Ya ustedes, solo escuchar la palabra ideal, ya uno se da cuenta de que es un modelo hipotético, ¿verdad? Pero es un modelo que ha tenido mucho éxito, porque pone a prueba los gases cuando ellos están en condiciones reales. Ok. Bueno, jóvenes, ya con esto terminamos el capítulo 19. Por supuesto, tenemos que hacer ahí unos problemitas de este material, ¿verdad? Que estamos viendo, que vimos ahora, ¿verdad? Pero digamos, pues vamos con buen tiempo, porque nos queda todavía un capítulo, que es el de segunda ley, y nos quedan todavía 2 semanas. No sé si ya han ido revisando el calendario. Yo me puse a revisarlo hoy y el calendario oficial de la U dice que el último día de clases es el sábado 24 de julio. ¿Ok? Entonces estamos bien, ¿verdad? Porque ese sábado es el sábado que vamos a hacer el cuarto parcial. Así que, pues yo creo que nos va a sobrar una semana. Porque, digamos, si quisiéramos correr, es a lo que me refiero, ¿verdad? Que no es el plan, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si viéramos el capítulo, el capítulo que falta la otra semana, todavía nos quedaría una semana libre. Pero igual, es decir, no vamos a correr, ¿verdad? Es decir, la otra semana hacemos problemas de este tema, ¿verdad? Y empezamos con el último, ¿verdad? Que es el de la segunda ley. Así que vamos bien, ¿verdad? Solo antes de terminar, quería comentarles lo del ciclo, lo de los ciclos, que tal vez sería mejor decirlo aquí antes de entrar al capítulo de segunda ley. Entonces, vamos a comentar rápidamente eso y ya por ahí voy terminando. En el caso de los ciclos, pues hay un montón de ciclos, ¿verdad? Es decir, casi que cada ciclo tiene su propio nombre, ¿verdad? Pero aquí vamos a trabajar con algunos casos que son, vamos a decir que aparecen mucho en los libros de física general, pero en termo, pues, en termo el libro le dedica un capítulo completo solo a hacer ciclos, ¿verdad? Porque hay mucha variedad. Pero digamos, los que más vamos a usar, el ciclo PV, en un diagrama PV, ¿verdad? Es el ciclo cuadrado, por ejemplo. Entonces va de esta manera, sí. Entonces, pues ahí le dan valores, ¿verdad? Cada punto es, este es el 1, este es el 2, ¿verdad? Cada vértice, este es el 3, este es el 4. Cada vértice tiene 3 coordenadas, ¿verdad? P1, V1, T1. P2, V2, T2 y así sucesivamente. No le dan todos los datos, obviamente, sino que le dan unos y hay que calcular otros, ¿verdad? Ok, entonces también está el ciclo. Este es muy conocido, muy famoso, que es un proceso isocórico, un proceso isotérmico y un proceso isobárico. Entonces este es el 1, 2 y 3. Entonces esto es isocórico, isotérmico, y este dijimos que era
isobárico. Este es isocórico, ¿verdad? Este es isobárico, isocórico, isobárico. Entonces esos son los ciclos, digamos, con los que vamos a trabajar en el siguiente capítulo y en este, ¿verdad? También, porque ya podemos hacer problemas de eso. También está el caso de un proceso isocórico, uno más empinado, ¿verdad? Que en este caso es el adiabático. Adiabático, isobárico, y este es el isocórico, en un diagrama PV. Entonces, algunas veces hay que distinguir entre este y este, ¿verdad? Entonces, en el proceso isotérmico, ¿cómo se da uno cuenta que es un proceso isotérmico? Porque los datos que le dan, o cuando usted lo calcula, se da cuenta de que T2 es igual a T3. Es decir, en algún momento usted tiene que calcular esas temperaturas, si no le dijeran, ¿verdad? Si no le dijeran qué clase de proceso es, ¿verdad? Porque si es una curva, lo deja uno en la duda, ¿eh? ¿Qué es isotérmico o adiabático? Entonces aquí uno calcula la temperatura en 2 y en 3, y si le da igual, ya es un proceso isocórico, perdón, isotérmico. Y si aquí le da distinto, si la temperatura en 2 y la temperatura en 3 no son iguales, pues enseguida podemos concluir que se trata de un proceso adiabático, ¿verdad? Con los lados rectos no, ¿verdad? Pues ya sabemos que los verticales son isocóricos y los horizontales son isobáricos, ¿verdad? Entonces, esos ciclos se utilizan mucho, ¿verdad? Pero por supuesto hay más ciclos, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, puede ser un ciclo que tenga dos isotermas. Entonces, va así, ¿verdad? Entonces, esto es 1, digamos, 2, 3 y 4. Entonces, esto es isocórico, ¿verdad? Esto es isocórico, esto es isotérmico y esto es isotérmico. ¿Ok? Y también está la versión que no son isotérmicos, sino que son adiabáticos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces hay más, ¿verdad? Pueden darle los dos, ¿verdad? Vamos a ver, podría ser que haya, así vean, lo he visto por ahí en algunos libros, en Resnick, creo que está, le dan un isotérmico, ¿verdad? Le dan un un adiabático, y le cierran el ciclo con un isocórico. Entonces le hacen algo así, ¿verdad? Entonces esta es isotérmico, adiabático, y esta de aquí es isocórico. 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces esos son casos que salen mucho, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer con estos ciclos? Bueno, en estos ciclos uno lo que quiere es calcular, primero que todo, las coordenadas en cada punto. O sea que lo deseable sería yo poder calcular la presión, el volumen y la temperatura en cada punto. Por supuesto, en un problema de esto, ¿verdad? Que le dan datos, muy probablemente le den algunas de esas coordenadas. Qué sé yo, le dan el volumen en 3 y la temperatura en 1, ¿verdad? Y le dan el número de moles, y entonces uno tiene que calcular el resto. O sea, en este caso habría que calcular la presión, el volumen y la temperatura en 1. La presión, el volumen y la temperatura en 2. Y por ejemplo, en el caso de que sean 4, serían 12, ¿verdad? Serían 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí. Entonces, eso es lo primero que uno quiere hacer cuando resuelve un ciclo. Poder calcular todas las coordenadas. ¿Con ayuda de qué? Desde las ecuaciones que hemos estado viendo del gas ideal, ¿verdad? Y la otra cosa que uno quisiera calcular son
las variables de estado. ¿Cuáles son las variables de estado? Bueno, el calor, el trabajo y el delta U en cada punto. Perdón, en cada proceso. Las variables de estado para cada proceso. O sea que sería el calor, el trabajo y el delta U de 1 a 2. El calor, el trabajo y el delta U de 2 a 3. Y el calor, el trabajo y el delta U de 3 a 1, cuando retorna al punto de salida. ¿Okay? Entonces, se pueden calcular más cosas, ¿verdad? Que luego las vamos a ver en el capítulo de segunda ley, ¿verdad? Cuando lleguemos ahí, que será la próxima semana, ¿verdad? Probablemente empecemos segunda ley jueves, ¿verdad? Porque el lunes voy a dedicarlo a hacer problemas de esto, de lo que hemos estado viendo sobre cómo calcular el trabajo y el calor, ¿verdad? Pero lo primero en un ciclo es esto, ¿verdad? Conocer las coordenadas en cada punto y después calcular las variables de estado para cada proceso. Entonces, vean que estos problemas no son tan difíciles. Lo que pasa es que si uno no rotula bien las cosas, se le puede hacer un enredo o lo que les pasa a la gente de Física General 2 de Ingeniería, que es que no dejan botadas cosas, ¿verdad? Entonces les faltó, qué sé yo, el trabajo de 1 a 3 o dejaron botado el delta U de 3 a 1. Entonces aquí estos problemas no son difíciles. Simplemente es que usted se haga una tablita. Yo lo que les digo a los estudiantes es que se haga una tabla, ¿verdad? Y ahí usted no deja nada botado. De hecho, algunos cursos, algunos libros usan eso, ¿verdad? Es decir, le hacen una tabla del punto 1, del 2 y del 3, por ejemplo. Si fuera, por ejemplo, el caso de este. Entonces, ¿qué hace uno? Pues calcula la presión, hace así el volumen y la temperatura. Y entonces ya uno sabe que tiene que ir llenando cada casilla, ¿verdad? Y ahí no deja nada botado. Porque el problema es que después esta tabla yo la necesito para la parte 2, para las variables de estado. Entonces es mejor tener una tablita así, ¿verdad? Digo, si a ustedes les gusta trabajar así, ¿verdad? Pero sí ayuda, ¿verdad? Porque no deja uno cosas botadas, ¿verdad? Mientras que aprende uno mientras que mientras que lo domina, ¿verdad? Y luego hacer otra tablita de los procesos. Entonces esta sería de 1 a 2, ¿verdad? De 2 a 3 y de 3 a 1. Y yo les digo, ojalá en la tabla pónganle en el nombre al proceso, ¿verdad? Por ejemplo, de 1 a 2 es isocórico. ¿Ok? De 2 a 3 es adiabático. Y así sucesivamente. Y aquí que ponen el calor, el trabajo, el delta U. Y entonces otra vez no deja uno nada botado, ¿verdad? Porque uno dice, ok, vamos al proceso de 1 a 2. Entonces yo nada más me centro ahí y comienzo a llenar estas casillas. Y así uno hace las dos tablas y se asegura que no, es decir, que no le faltó algo, ¿verdad? Que más adelante, en otra parte del problema, lo vaya a necesitar, ¿verdad? Porque, como les digo, hay más cosas que calcular, ¿verdad? Es decir, en el capítulo que sigue, perdón, vamos a ver que ya una vez que uno tiene calculado esto, estas dos partes puede avanzar a hacer otros cálculos, ¿verdad? Bueno, jóvenes, yo voy a quedar aquí. Este es el material que faltaba de cubrir, ¿verdad? Este capítulo. Así que el lunes comenzaremos a hacer práctica de eso. Recuerden la hora de consulta mañana, la puse a las 3 de la tarde para que se pueda conectar, ¿verdad? Así que mañana nos vemos a las 3 para aclarar dudas que hayan por ahí, ¿verdad? Bueno, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, entonces quedamos aquí. ¿Todo bien? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Verdad que
lo que yo he notado, no sé si es cierto, es que, digamos, las gráficas de procesos adiabáticos, si no me equivoco, tienen una pendiente como mayor, Sí, más que todo, y los exotérmicos como que tienen una pendiente menor. sí, por lo que dijimos ahora, la pendiente del adiabático es mayor que la pendiente del isotérmico. Sí, sí. Sí, de hecho, Bueno, ustedes saben de cálculo que la pendiente, la recta tangente, ¿verdad? En el punto en cuestión es una derivada, ¿verdad? Es una ujú. razón. En termo también lo ven así, ¿verdad? Lo ven como derivadas, pero derivadas parciales, ¿verdad? Entonces, por eso es que en termos se necesita mucho dominar cálculo 3, ¿verdad? El cálculo 3 está ahí, sobre todo la parte de derivadas es muy fuerte en el curso de termo. Ustedes ya están llevando cálculo 3, ¿verdad? Sí, sí. Ok, sí, entonces sí, porque creo que es el requisito de termo, ¿verdad? Que haya ya llevado el curso de cálculo 3. Sí, está bien. Bueno, jóvenes, entonces, pues nos vemos mañana y vamos a quedar aquí. Hasta luego, entonces. Profe, Sí, dígame. entonces el tema de la segunda ley lo terminaríamos de ver la misma semana que hacemos el examen. Eh, no, bueno, la idea, lo deseable es que hayamos concluido el material al menos 5 días antes, que es lo que dice el reglamento. Entonces, por eso vamos a ver cómo nos acomodamos la otra semana. Quedan 2 semanas, ¿verdad? Entonces, eso que usted dice es cierto, ¿verdad? O sea, yo podría ver materia, digamos, en principio hasta el martes, ese martes antes del examen, que creo que ese martes, si no me equivoco, es 20, me parece, ¿no? Porque sería miércoles 21, jueves 22, viene el 23, sábado 24. Eh, sí, o sea, ahora que usted dice eso, ¿verdad? Una opción es la otra semana, digamos que encogernos un poquito, ver la teoría, ¿verdad? Del capítulo y entonces, para que ese martes nos quede también para practicar, ¿verdad? O sea, que la teoría ya la hayamos visto la próxima semana. Ok. Sí, sí, ahora que usted dice eso, sí, tiene razón, ¿verdad? Tenemos que terminar un poquito antes, ¿verdad? Por lo menos lo que establece el reglamento, que son 5 días antes, ¿verdad? Pero es decir, sí, por la otra semana, inclusive yo podría empezar con el capítulo de segunda ley el lunes, ¿verdad? Sí, porque aquí, es decir, coger 2 horas para hacer problemas me parece mucho, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos a acomodar para ver el material. Bueno, hasta luego entonces. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. ok, bueno, pura vida. Hasta luego.